Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, queridos opositores, alumnos de TECOL, en el orden ya sabéis, hemos visto los tres poderes del Estado. El anterior ha sido la corona, que es la jefatura, y pasamos ya pues, a ir completando con economía y hacienda, que es el título séptimo. Luego haremos el 8, que es la organización territorial de España, la organización del territorio, y ya pasaremos al preámbulo, título 1 y todo ese asunto. Bien, a ver si nos quisiera ayudar esta robotina, pero bueno. El título 7 se llama Economía y Hacienda. Son dos cosas diferentes. La economía es una ciencia social que abarca el estudio de cómo se manejan los recursos en la sociedad, mientras que la hacienda se refiere a la gestión específica de las finanzas del gobierno. Bien, vamos a ver primero la parte de economía, la función pública, la participación, el sector económico, la planificación y los bienes y la potestad. Y ya después cómo se manejan serían a partir de bienes de dominio público, potestad tributaria, presupuestos generales, estabilidad del Tribunal de Cuentas. Es sencillito. Vamos a ver las preguntas que tenemos aquí. Este tema es relativamente reciente, lleva 3 años. Antes, cuando pedía la Constitución, este tema no entraba y ahora pues ha entrado. Pues además las preguntas son muy sencillas, fijaros, de las Cortes Generales. O sea que de quién depende directamente de las Cortes Generales. O sea, 1, 2, 3 preguntas. O sea que es un tema de relativa mediana importancia. Bien. La riqueza del país nos dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, bienes muebles, inmuebles, y cualquiera que sea su titularidad, aquí se pone el Estado y dice que está subordinada al interés general. Hayas trabajado más, hayas trabajado menos, ahorrado más, ahorrado menos, al final es el interés de todos. Así que no hay que trabajar demasiado. La actividad económica, pues ya sabemos que la ejercen los agentes económicos, ¿no? Pues son, por un lado, organizaciones de empresarios y después están los sindicatos, trabajadores y todo este asunto, pues integran la actividad económica en general y en plan privado, pero dice que se reconoce la iniciativa pública. Es decir, que el Estado, mira, en una palabra, la diferencia entre un Estado socialista, un Estado liberal o si quiere izquierda y derecha, es que en la izquierda la preponderancia del gobierno en la economía es muy alta. Los temas comunistas, pues es el propietario de todo es el Estado. En los temas socialdemocráticos, socialistas, el Estado interviene bastante. Según nos vamos hacia la derecha, cada vez hay más protagonismo de la gente de ciudadano, de gente privado y menos del Estado. Y ya una economía absolutamente liberal sería que el Estado se queda con las 4 cosas mínimas, como la construcción de puentes, carreteras, pues igual pues también seguramente la enseñanza, o, en fin, la derecha, el Estado interviene muy poco en aquello que es imprescindible y sin embargo en la parte de izquierda, según se va progresando a más izquierda, es el Estado. Entonces, nuestro país, que somos una socialdemocracia, pues también admite, o sea, primero dice que la riqueza del país es para todos y reconoce que también el Estado, la iniciativa pública, que es el Estado, podrá intervenir. ¿Cómo? Reservando al sector público, es decir, quitándolo del sector privado, que no lo tenga el privado, sino el público, recursos o servicios esenciales, especialmente en casos de monopolio como el tabaco y hay ciertas cosas que son de monopolio, que solamente lo comercia el Estado, o lo produce o lo comercia o todo. Implica que el gobierno mantiene el control exclusivo sobre ciertos recursos o servicios, no permitiendo la participación del sector privado o limitándola significativamente. Significativamente. Suelen ser servicios considerados fundamentales para el bienestar de la ciudadanía y el funcionamiento del país, como la seguridad nacional, la justicia, la sanidad pública, la educación, las infraestructuras básicas, agua, electricidad.
y en algunos casos, los transportes y las comunicaciones. Bien, hemos dicho que el sector público se reservaba para él, especialmente en caso de que lleva él el monopolio. Pero también puede existir, hay empresas privadas que el Estado acuerda intervenirlas, es colocarse dentro de la empresa privada. Y nos dice cuando sí lo requiera el interés general. Aquí habla de interés general, por tanto dice cuando se lo requiera el interés general, la riqueza pues pasaría el Estado a intervenir en empresas que en su origen eran civiles. Bien, vamos a ver ahora cómo participa en la empresa, la participación del Estado en la empresa y en los organismos públicos. Aquí tenemos las palabras participación, promoción y fomento, para que veamos darle a cada cosa su significado correcto. La participación se refiere a la inclusión activa de personas en procesos o decisiones. La promoción se relaciona con el impulso activo de ideas o iniciativas y el fomento implica el apoyo para el desarrollo o crecimiento de ciertos sectores o actividades. Bien, aquí hay una inclusión activa que participan activamente. Promoción es impulsa ideas, iniciativas, no hay una actividad de personas. Y el fomento es un apoyo para algo que ya está funcionando. Apoyo para el desarrollo y crecimiento. Estos conceptos son fundamentales en la administración pública y el derecho, ya que reflejan diferentes formas en las que el gobierno interactúa con la sociedad y persigue objetivos de política pública. Bien, entonces nos habla que la ley, siempre la ley no puede ser por capricho, la ley establecerá la forma de participación de los interesados, no nos explica quién son, tanto en la seguridad social como en organismos públicos. Y dice, cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general. Recordarlo, especialmente los dos aspectos, seguridad social y organismos públicos, y si nos acordamos que la función de ese organismo público afecta directamente a la calidad de vida o al bienestar general. Los poderes públicos, entonces, promoverán eficazmente también las de la empresa, es la parte primera, y ahora de los organismos públicos nos dice que promoverán eficazmente las formas promoverán tiene que ver con promoción, ¿vale? Diversas formas de participación en la empresa. Ya no habla del mismo poder, sino de cualquier persona. Y fomentará mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. Son sociedades donde los empresarios son a su vez trabajadores. También establecerán medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Sería el caso típico de los autónomos, que tienen sus propios medios de producción y se constituyen, pues son unas microempresas. Bien, respecto al desarrollo del sector económico en general, aquí hablamos del sector económico del país, los poderes públicos, como siempre, atenderán a la modernización y desarrollo de sectores económicos y en particular, ojo, agricultura, ganadería, pesca y artesanía. Podían poner una pregunta, ¿atenderá a la modernización de la informática? No, el sector primario, que es la agricultura, ganadería, pesca y, en su caso, artesanía, a fin de equiparar el nivel de todos los españoles. Bien. Y habrá un tratamiento especial para zonas de montaña. Tratamiento especial en el sector económico de las zonas de montaña. Bien, vamos a planificar la actividad económica. Ahora ya el Estado se convierte un poco más socialista, ¿no? Porque va a planificar, digamos, va a intervenir, va a interferir en la actividad ordinaria del comercio, de la industria por las personas privadas, que es lo que en realidad genera riqueza, porque al planificar la actividad económica también está planificando colocar políticos y colocar funcionarios en el lugar de auténticos empresarios. Esto no es crítica, es que es así. Vamos a ver qué es la planificación.
La planificación es el proceso de establecer objetivos y elegir los medios más adecuados para alcanzarlos antes de emprender la acción. Es como hacer un mapa antes de iniciar un viaje, donde decides a dónde quieres ir y cómo vas a llegar allí. Bien, quien lo va a decidir en vez de ser el empresario va a ser el Estado y el gobierno. El Estado, por supuesto, mediante ley, podrá planificar toda la actividad económica o en general, toda la actividad económica en general. Y como el Estado planifica, el gobierno elaborará los proyectos de planificación. Aquí hay un juego de palabras entre qué es gobierno, qué es Estado. Vamos a quedarnos por ahí, que nos sobra. Entonces, el Estado planifica la actividad para atender necesidades colectivas de todos, equilibrar y armonizar el desarrollo regional por territorio o por sectores, por especialidades de trabajo, estimular el crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución. Todo esto ya vemos que es un poco papel mojado. El gobierno elaborará los proyectos de acuerdo con las previsiones que le manden también las comunidades autónomas. Es normal. No, el gobierno es nacional, pero también tiene previsiones las propias comunidades autónomas. Y el asesoramiento y colaboración, por supuesto, con sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales o económicas, que eran las que hasta ahora manejaban este cotarro. Y ahora el gobierno le va a decir, ojo, yo he planificado esto, así que a pasar por donde yo diga. A tal fin se constituirá un consejo con composiciones, un consejo dentro del gobierno para las funciones que desarrolla esta ley. Bien, vamos a diferenciar los bienes de dominio público. Nos dice que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los bienes comunales. Ya veremos lo que es, inspirándose en los principios de inalienabilidad, es decir, que no pueden ser alienados, imprescriptibles, embargabilidad y desafectación. Quedaros con esas cuatro por si lo preguntasen y no le demos más vueltas a la epistemología. Inalienabilidad, imprescriptibilidad, que son imprescriptibles, inembargables, inembargabilidad y desafectación. Iba yo a poner aquí un resumencito, digo, pero es muy poco probable que aparezca esta pregunta. En caso de que aparezca, pues es mucho más sencillo intentar memorizarlo. La principal diferencia entre ambos tipos de bienes radica en su destino y uso, mientras que los bienes de dominio público están abiertos para el disfrute y uso de toda la población. Los bienes comunales están reservados para el aprovechamiento específico de una comunidad o grupo determinado. Bien, los comunales son más restrictivos para un conjunto de poblaciones, una provincia, etcétera. Sin embargo, el dominio público es para todo. Las calles, los paseos, los puentes, los pantanos, etcétera. Nos dice aquí que son bienes de dominio público. Aquí habla de dominio público y comunales, pero ahora dice dominio público estatal, del Estado. Pues son los que diga la ley, por supuesto, y en todo caso, diga o no diga la ley, ya lo dice la Constitución, esto también habría que memorizar, zona marítimo terrestre. Todo tiene que ver un poco con la periferia del territorio, las playas, mar territorial. Es decir, esto sí que nunca puede tener un propietario privado. Recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. No podemos hacer ahora topografía, quedaros con en todo caso esto nunca podría ser privado. Por otro lado, dice también que por ley, aquí siempre ley, aquí ley, se regulará el patrimonio del Estado y el patrimonio nacional, su administración, defensa y conservación. Vamos a ver la diferencia. El patrimonio del Estado abarca una amplia gama de bienes y derechos utilizados para las funciones estatales y la administración pública, mientras que el patrimonio nacional se centra en bienes históricos y culturales asociados a la corona y al patrimonio artístico de España, teniendo un valor cultural y simbólico significativo. Bien. Vamos ahora, el Estado se financia con impuestos, con los tributos.
Son impuestos, tasas y contribuciones especiales, se llaman, los tres. Pero ¿quién tiene el poder, la potestad de establecer los tributos? Es decir, de obligar al ciudadano a pagar impuestos o tasas o estas contribuciones. Pues nos dice que la potestad originaria para establecerlo es exclusivamente del Estado y mediante ley. Aquí una preguntita, exclusivamente del Estado. Bien. Pero, ¿y las comunidades autónomas o los ayuntamientos, las corporaciones locales? Nos dice que también podrán establecer, aquí habla de establecer, aquí dice establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Tiene que haber leyes que desarrollen la posibilidad, o en los estatutos de las comunidades autónomas, la posibilidad de establecer o no, o el establecimiento ya directo de tributos, de establecerlos y exigirlos. Los beneficios fiscales, ¿qué ocurre? Dice que afectan a los tributos, deberán establecerse por ley. ¿Qué ocurre con un beneficio fiscal? Es una disminución de ingresos. Si un beneficio fiscal, vamos a ver, el IVA es del 21% y baja al 15%, hay un beneficio fiscal. No dice si hay un perjuicio, que ahí parece que está aprobado. Es si hay un beneficio fiscal que vas a pagar menos, tiene que ser por ley. Por otro lado, las administraciones públicas, pues claro, tienen sus presupuestos, tienen que gastar su dinero. Podrán contraer obligaciones financieras, obligaciones de pagar y realizar gastos también de acuerdo con las leyes. Esto se lee un par de veces y nos sobra. Vamos a ver los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado, PGE, son un instrumento esencial en la gestión económica y financiera del gobierno de un país, en este caso, España. Los PGE son, en esencia, la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer el Estado y de los derechos que prevé liquidar durante el correspondiente ejercicio. Bien, vamos aquí a diferenciar. Nos dice conjunto de obligaciones, a que se obliga el Estado, lo que tiene que gastar, y los derechos que prevé liquidar. Liquidar quiere decir nuestros impuestos. El derecho que él tiene a exigirnos impuestos. Las obligaciones, como sí podemos determinar las que vamos a hacer durante el año, sí se pueden reconocer. Como máximo vamos a gastar tanto. Pero claro, los impuestos, pues es una estimación, no está claro, porque las obligaciones ya cuentan con un presupuesto, ya tenemos el dinero o los créditos, ya los tenemos, pero los derechos se prevé liquidar, se prevé ir recaudando pues, impuestos, ¿vale? Entonces, obligaciones y derechos. Por tanto, nos dice que corresponde al gobierno, que ya gobierno, elaborar los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su... Aquí se me ha ido un momentito también. Generales. Su examen en de aprobación. Bueno, es que esto no es nada nuevo. Es una ley temporal que va a durar un año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Por tanto, la elaboración del presupuesto, digamos, el proyecto de ley, es del gobierno y las Cortes Generales como la tramitación habitual de una ley. Tiene carácter anual y es una especie de contabilidad. Tiene todos los gastos, que son estas obligaciones, gastos que son, se sabe lo que se puede hacer, y también tiene estos ingresos que son los derechos que se prevé liquidar. Hacen una estimación. Esto es cierto, aunque después se pasarán y crearán deuda pública, pero bueno, es cierto, se puede saber. El ingreso no, se puede estimar. En ello se consignarán los beneficios fiscales que afectan a los tributos. Ya hemos dicho aquí arriba que los beneficios fiscales se establecerán por ley y ahí los beneficios fiscales se denotarán en los presupuestos. ¿Cómo se hace? Bien, el gobierno hace su proyecto de ley, debe presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos
al menos 3 meses antes de la expiración del año anterior. Es decir, los presupuestos del año 2025, octubre, a final de septiembre, para tener octubre, noviembre y diciembre, con objeto de que sean aprobados antes de fin de año y empiezan a regir a partir del 1 de enero del año siguiente. Si por la razón que sea no se aprueban los presupuestos, esto es un palo para el gobierno, que no se aprueben sus presupuestos. Los presupuestos tienen una cuestión filosófica interesante. Saber si un país tiene un gobierno de derecha o de izquierdas, mirando los presupuestos, se sabe. ¿Por qué? Porque la inyección de dinero, de crédito, mejor dicho, pues, vamos, al fin y al cabo el dinero, la inyección en una filosofía de izquierda es diferente a la filosofía de derecha. Es que solamente viendo cómo esta ley, o sea, cómo sus gastos y sus ingresos, se ve los estados más socialistas, los gastos se elevan, por eso el gobierno tiene el poder y también eleva los ingresos. Pone muchos impuestos para tener más gastos. En la derecha los ingresos son menos, hay rebajada de impuestos porque los gastos del Estado son menos. Bien. Hemos dicho que si no se aprobara antes del primer día del año siguiente, se automáticamente prorrogan. Siguen en función los del año anterior. Claro, es decir, el Guardia Civil no puede cobrar una paga de unos presupuestos que no existen, porque no se han aprobado, pero bueno, como se prorrogan los del año anterior, lo que ocurre pues que no tendrás aumento de sueldo, ¿no? Bien, se prorrogan automáticamente el anterior. En caso de que sí, se aprueban los presupuestos, el gobierno después, a pesar de haber sido él el que ha elaborado los presupuestos, además también se le da la facilidad de presentar otros proyectos de ley que impliquen aumento del gasto o disminución de ingresos. Si es disminución del gasto, no pasa nada porque estamos mejorando, estamos ahorrando. O si hay aumento de ingresos, estamos mejorando. El problema está cuando hay aumento de gasto y a la misma vez o disminución de ingresos. Tiene que ser, lo tiene que presentar el gobierno. Pero nos dice, toda proposición o enmienda, ya no son proyectos de leyes del gobierno, las proposiciones o enmiendas al proyecto que supongan, otra vez, aumento de los créditos o disminución de los ingresos, requerirá la conformidad del gobierno para su tramitación. Es decir, estas proposiciones o enmiendas a la ley general presupuestaria, o posteriormente, ¿no? Que haga una comunidad autónoma o cualquier institución, el gobierno puede oponerse y decirle a las Cortes que no lo tramite, que no lo tramite. Es una facultad importante del gobierno. Cada tributo tiene su ley específica, la ley del IVA, la ley del impuesto sobre sociedades, la ley del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Cada uno tiene su propia ley. Y lo que hace la ley de presupuesto es contabilizar eso. Pero no puede crear créditos. No puede crear créditos. Porque no puede crear créditos, digo tributos, perdón. Vamos a poner esto aquí. No puede crear tributos. Pero es siempre así. Bueno, si la propia ley del IVA, en la propia ley se dice, pero tiene que ser en la ley del IVA o del impuesto correspondiente, se dice que la ley de presupuestos podrá modificarlos, pues efectivamente, la ley de presupuestos podrá modificar los tributos cuando la ley sustantiva, que sería la ley del IVA, por poner una, así lo prevea. Pero si no está previsto en las leyes que crean los impuestos, no, la ley de presupuestos no puede crearlos. Bien, esto es un poco también muy técnico y vamos a ver la estabilidad a continuación. El artículo 135, la estabilidad presupuestaria. Todas las administraciones públicas, ya hablamos de administraciones, estados, comunidades, etcétera, adecuarán sus actuaciones
al principio de estabilidad presupuestaria. Esto, quedaros con un poquito memorizar, que no nos viene mal. El principio de las administraciones públicas es el de estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria es un principio de buena gestión financiera que busca asegurar un equilibrio entre los ingresos y gastos del gobierno, manteniendo niveles de deuda sostenibles y promoviendo una disciplina fiscal que contribuya a la salud económica a largo plazo del país. Bien, luego tenemos un déficit anual, es decir, que hemos gastado más de lo que hemos ingresado, porque cuando hablamos del estado del bienestar, es un estado donde todos vamos a vivir en el paraíso maravilloso, y para eso el gobierno tiene que gastar mucho más de lo previsto, mucho más, ¿no? Crear más hospitales, pagarle mejor a los médicos, claro, con los mismos ingresos y gastar más, tenemos un déficit. Pero cuando ese déficit se va acumulando a lo largo de los años, nos vamos a encontrar con un déficit estructural. Y aquí, fijaros que viene la Unión Europea. Este artículo, el artículo y punto, fue la segunda reforma de la Constitución, porque en su día no figuraba en la Unión Europea. Ahora, como sí está y somos los que tenemos que seguir sus pautas, hubo que cambiar este artículo para introducir la palabra Unión Europea por los Estados miembros. Vamos a leer esto entero. El Estado y las CCA no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Es decir, se entiende que va a haber déficit, pero hasta un límite, hasta unos márgenes. Esos márgenes los establece la Unión Europea para sus Estados miembros. Ahora vamos a ver, hay un déficit, hay uno máximo que es importantísimo, que hay que regularlo por déficit estructural máximo, por ley orgánica, ni más ni menos que por ley orgánica. Es la primera vez que aparece la palabra aquí en Economía y Hacienda. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas, en relación con su Producto Interior Bruto. Es normal, Producto Interior Bruto es lo que se produce en un año en un país. Entonces no podemos, o sea, la deuda tiene que ir en proporción de la producción. Sí que no podemos, cuando un país ha producido 100 y tiene un 100, pues se dirá que no puede pasar de 120, y así se crea una deuda del 20%. Esto es muy técnico, ya digo, pero un poco por encima os lo cuento. Ahora, aquí decía, Estado y comunidades autónomas, sin embargo, las entidades locales no pueden tener déficit estructural, ni máximo. Es equilibrio presupuestario. Ahí sí que los ingresos y los gastos tienen que coincidir. Aunque a la hora de la verdad, los ayuntamientos también tienen deudas. Por otro lado, no es de recibo que un ayuntamiento ahorre, porque el dinero que se da, los créditos que se entregan por el Estado a los ayuntamientos, es para que los gaste. Yo recuerdo mucha gente dice, qué bueno es Pepito, el alcalde, que ha dejado superávit en el ayuntamiento. Muy mal. ¿Por qué ha dejado superávit? ¿Por qué ha ahorrado si no es suyo? Tenía que haberlo gastado. Entonces, esa tendencia a agotar el gasto, pues es que se incurra en un déficit, que si tiene unos límites aceptables, pues no está mal. Pero ahorrar el crédito que tiene asignado para el año es una pequeña estupidez. O grande. El déficit estructural mide la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno que no depende de las fluctuaciones económicas temporales, mientras que el déficit estructural máximo es un umbral establecido para garantizar que este déficit se mantenga en niveles sostenibles y no comprometa la estabilidad económica del país a largo plazo. Bien, decía el déficit estructural, no depende de la cuestión temporal, es decir, ya viene de tiempo atrás. Y el equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario es un estado de las finanzas públicas donde los ingresos del gobierno igualan sus gastos, reflejando una gestión fiscal equilibrada y sostenible.
Bueno, de todos modos no asustemos que la preguntita, fijaros que es opción correcta, corresponde al Gobierno, la elaboración de presupuestos generales y a las Cortes de su examen, enmienda y aprobación. Esto no sería necesario ni leer todo este título porque la pregunta es elemental, ya lo sabemos. Ahora resulta que el Estado y las comunidades autónomas que se van a endeudar van a emitir crédito. Crédito es, nos van a dar un papelico para que nosotros le demos 1.000 euros y nos dice que luego nos devolverá con intereses los 1.000 euros, ¿no? Entonces, el Estado muchas veces lo que hace es emitir deuda pública. El ayuntamiento me debe tanto porque tengo aquí este boletín de deuda. Pues vamos a seguir porque no nos vamos a parar mucho en este título. 3. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Bien, una parte de estos créditos que son deudas van a consistir en intereses porque nadie da dinero gratis y menos si el dinero lo pides a bancos y demás. Está intereses, como nosotros, como nuestra hipoteca y el capital. Vamos, ¿qué nos dice? Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su... Bien, es decir, claro, estos créditos para intereses y capital, lo que se va a ir amortizando, tiene que estar en el estado de gastos del presupuesto de la institución. Y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. Bien, seguimos. El volumen de deuda pública. El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bien, aquí también vemos que dentro de este artículo hay dos puntos, la Unión Europea, y aquí habla del Tratado de Funcionamiento. Lo he dicho mal, he dicho que solamente era ahí, pero también afecta al punto 3. Afectaba al punto 2 por la referencia a la Unión Europea, al punto 2, Unión Europea, y al punto 3, que habla también de, hemos dicho, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Vamos a leerlo. El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La deuda pública es el dinero que los gobiernos deben para financiar sus actividades más allá de lo que cubren sus ingresos. Es importante que se maneje de manera responsable para garantizar la estabilidad financiera y económica a largo plazo. Bien, esta deuda, y parece que estamos en una clase de economía, ¿verdad? De economía política. Así que como tampoco vamos a ser técnicos, vamos a dejar que Robotina nos lo vaya contando y vosotros quedaros. Aquí, si acaso, el Tribunal de Cuentas sí, es algo más palatable, que está más adecuado a la redacción del resto de la Constitución. Vamos a ver los límites del déficit estructural, del déficit, lo que debemos y del volumen de deuda pública. Es decir, es lo que debemos a todo, al mundo. Y volumen de la deuda pública es la deuda que hemos emitido para tener más dinero. 4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Bien, había unos límites que decíamos aquí arriba, no lo puedo encontrar ahora. Bueno, había unos límites. Vale, pues entonces dice que estos límites únicamente
pueden rebasarse en caso de este tipo de cosas, catástrofes, recesión económica, etcétera, etcétera. Pero para rebasar el límite del déficit estructural o del volumen de deuda pública se requiere, o sea, que exista, apreciar que existe, o sea, que se puede superar el límite en estos dos conceptos, lo tiene que apreciar la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esto sería una cuestión más bien del Senado, porque estamos hablando no del mundo de las ideas, sino de los territorios y demás, pero bueno, del Congreso. Una ley orgánica, el 5. 5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará a la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. Bien, todo esto que hemos hablado, el Estado podrá contraer, los límites, todo esto lo vamos a ver redactado en una ley orgánica. B. La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. Estructural. C. La responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Ya. Por último, nos dice que las comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y dentro de los límites que venimos hablando, adoptarán disposiciones para la aplicación efectiva del principio de estabilidad. Entonces, un par de repasitos, está claro. Vamos a ver el Tribunal de Cuentas. Es el supremo órgano fiscalizador. ¿De qué? ¿Qué fiscaliza? ¿Qué interviene? ¿Qué es lo que mira? Las cuentas, ingresos y gastos, y no solamente las cuentas, sino la gestión económica. La gestión económica es la gestión del gasto. La del ingreso sería gestión financiera, que eso ya lo haría Hacienda, ¿no? La Agencia Estatal Tributaria. Entonces, las cuentas en general, ingresos y gastos, y la forma del gasto, la gestión económica del Estado y del sector público. Diferencia entre los dos. ¿Bien? ¿De quién depende el Tribunal de Cuentas? Directamente de las Cortes Generales. Pregunta sencillísima. De las Cortes Generales. Y ejerce sus funciones por delegación. Es decir, que las funciones no le son propias, no son propias del Tribunal de Cuentas, sino son delegadas de las Cortes Generales. Ejercerá sus funciones por delegación en el examen y comprobación, estamos hablando de lo mismo, de la cuenta general del Estado. La cuenta general del Estado, que vamos a ver qué es. La cuenta general del Estado es un informe que muestra la realidad de cómo se han manejado las finanzas, proporcionando una visión completa de la situación económica del Estado tras la conclusión del año fiscal. Bien, el año fiscal ha habido unos ingresos, ha habido unos gastos, pues al año siguiente alguien hace la cuenta general del Estado, que no veo por aquí quién lo hace, la cuenta general, y entonces ellos examinan si se ha usado bien el dinero de ingresos y los gastos. Las cuentas del Estado y del sector público estatal, que eso aquí añade estatal, aquí no es, pero yo supongo que es lo mismo, se rinden estas cuentas al Tribunal de Cuentas. O sea, el Tribunal de Cuentas las recibe y las censura. La censura es que emite su opinión. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, dice aquí que no sé la que es, remitirán a las Cortes Generales entonces un informe anual en el que, si procede, comunicará las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se haya incurrido. No tiene más. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas tienen las mismas
prerrogativas como independencia, inamovilidad y el tema de incompatibilidades, igual que los jueces. Y la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas será por una ley orgánica. Todo esto ya nos suena bastante. A ver si nos dejase leer esto, ya que esta lección es pequeña. A ver si colabora. ¿A qué está subordinada toda la riqueza del país? País. No, no colabora. Os dejo aquí para que tengáis un momentito. No podemos estar mucho tiempo exhibiéndolo porque vosotros podéis hacer una pausa y lo miráis. Bien. Bueno, pues seguiremos por la organización territorial del Estado. Nos vemos enseguida. Espero que aprovechéis bien todas estas clases tan extraordinarias de TECOL, de broma.